Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Quiero que pienses en la pregunta más sombría que el corazón humano puede albergar. Hay esperanza más allá del acto final de desesperación. Hay momentos en que el peso de la vida parece insoportable, la oscuridad es tan densa que anula toda luz de razón, y la mente, esa fortaleza que debería ser nuestra, se convierte en una prisión sin salida. Es en esa coyuntura de dolor extremo que surge la gran interrogante teológica y existencial que atañe a millones. Los cristianos, aquellos que cimentan su esperanza en la redención y la vida eterna, no pueden ni deben evadir este tema. Por el contrario, debemos sumergirnos en la luz de la Escritura para ofrecer no solo consuelo, sino la verdad liberadora que disipa el mito y la condena simplista. El propósito de este video no es juzgar, sino explorar la rica y compleja doctrina bíblica sobre la soberanía de Dios, la naturaleza del pecado, la justificación por la fe y el juicio final. A través de dos lecciones profundas y transformadoras, vamos a desvelar a la luz de las Escrituras qué ocurre con el alma de quien se quita la vida según la Biblia. Esta exploración no hará que el mundo se vuelva más fácil, sino que te volverás más fuerte en tu comprensión de la misericordia de Dios y el valor incalculable de la vida humana. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: mi comprensión será bíblica, mi corazón misericordioso. Con eso sellas tu decisión de abordar este tema con la seriedad teológica y la compasión que exige. Este guión es un viaje al corazón de la doctrina de la salvación. Guarda tu mayor enfoque para la última lección, que profundiza en Apocalipsis 4, porque su impacto en tu visión de la soberanía de Dios te sorprenderá. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. La declaración central de esta primera lección es que la Biblia enseña inequívocamente que la vida y la muerte están en las manos de Dios, el soberano creador, y que el acto de quitarse la vida es una usurpación de esa autoridad divina. El problema humano es que en nuestro deseo de control y en el dolor insoportable, llegamos a creer que el final de nuestro dolor solo puede ser decidido por nuestra propia voluntad, ignorando que el aliento mismo es un don que no nos pertenece por derecho absoluto, sino por concesión divina, lo cual es la mentalidad común que ve el cuerpo y la vida como propiedad privada absoluta, un concepto que choca frontalmente con la cosmovisión bíblica del ser. La solución religiosa, el núcleo extenso de nuestra fe, establece que la vida es sagrada porque ha sido dada por Dios y está redimida por la sangre de Cristo. Desde esta perspectiva, quitarse la vida se enmarca en la categoría de pecado grave, no por su naturaleza inusual, sino porque es una violación directa del sexto mandamiento y un acto de desesperanza que atenta contra la providencia de Dios. El teólogo Agustín de Hipona argumentaba vigorosamente contra el suicidio, considerándolo un doble pecado: el asesinato de un ser humano uno mismo y la falta de aceptación del plan de Dios hasta el final, citando la primacía de la ley moral divina sobre cualquier sufrimiento terrenal. Por su parte, Tomás de Aquino lo clasificó como pecado mortal porque va en contra de la caridad hacia sí mismo, hacia la comunidad y fundamentalmente es una ofensa. Podemos usar la analogía del alfarero y el barro. El barro no tiene derecho a decidir cuándo dejar de ser vasija en el torno del alfarero.
Es el alfarero, Dios, quien determina el propósito, la forma y el momento en que la vasija está completa, siendo nuestra tarea como barro rendirnos a la mano del Maestro. Esta enseñanza no debe usarse para condenar, sino para magnificar la grandeza de Dios y la santidad de la vida. No se trata de dónde va la persona, sino de reconocer la seriedad del acto en el esquema de la creación y la redención. La aplicación práctica reside en transformar el sufrimiento en ofrenda, como lo expresa Pablo en Romanos 12, 1, ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo. El ejercicio mental es preguntarse diariamente: ¿acepto la soberanía de Dios sobre este día, sobre esta prueba y sobre mi último aliento? He llegado a comprender en mi propio camino que la lucha contra la tentación de desesperar no se gana con una fuerza de voluntad estoica, sino rindiéndonos a la verdad de que Dios es el autor y consumador de nuestra fe, incluso en el valle de sombra de muerte. La síntesis poderosa es que la vida es un don inalienable de Dios, y en su soberanía reside nuestra única esperanza verdadera, tanto en la vida como más allá de ella, siendo el entendimiento de su dominio la primera piedra para cualquier discusión bíblica sobre la muerte autoinfligida. La declaración central de esta lección es que, si bien el suicidio es un pecado grave, la salvación del cristiano no depende de la ausencia de pecado, sino de la obra redentora y perfecta de Jesucristo, según la doctrina de la justificación solo por la fe. El problema humano que enfrentamos es la confusión generalizada entre la santificación, el proceso de ser hecho santo, y la justificación, el acto legal de Dios de declararnos justos, lo cual lleva a la mentalidad común de pensar que un pecado final y visible, como el suicidio, puede anular la justificación ya recibida, sumiendo a los deudos y a la comunidad en una angustia teológica innecesaria. La solución religiosa, el núcleo extenso, descansa en la enseñanza central de la Reforma, a saber, la sola fide, la justificación solo por la fe. La Biblia es clara en que la justificación ocurre una vez por todas en el momento en que una persona confía en Cristo. Es un estado legal de justicia imputada, donde la justicia de Cristo es transferida al creyente. El acto de quitarse la vida es un pecado, una falla moral y espiritual, pero no es el pecado imperdonable y, por definición teológica, no tiene el poder de anular la gracia de Dios que ya ha sido aplicada a una vida genuinamente creyente. Calvino, en su institución de la religión cristiana, enfatizó la perseverancia de los santos, argumentando que la obra de Dios en el creyente es irrevocable. Si una persona es verdaderamente salva, su salvación está sellada, y aunque pueda caer en pecados terribles, incluso el suicidio, el pacto de Dios permanece firme. Aquí es crucial la analogía del escudo de la fe. El creyente tiene el escudo de la fe que lo protege del fuego del juicio de Dios. El acto de quitarse la vida es una herida autoinfligida y terrible, pero si el escudo de la justificación está en su lugar antes del acto, esa herida no tiene el poder de penetrar el escudo y anular la cobertura de Cristo. Debemos analizar profundamente que la fe no es una obra que se pueda revocar por una obra posterior. Si la salvación se perdiera por el último pecado cometido, ¿quién podría estar seguro? El análisis bíblico nos lleva a Romanos 8, 38, 39, donde Pablo declara que nada, ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios. La aplicación práctica para el creyente que sufre la pérdida es abrazar la soberanía de la gracia. El ejercicio mental es enfocar la atención no en el último acto del ser amado, sino en el primer acto de su fe en Cristo. Hubo un tiempo en que yo también luchaba con la idea de que la magnitud de un pecado pudiera pesar más que la obra de la cruz, pero he llegado a comprender que la cruz es el peso absoluto. Es decir, no hay pecado que pueda superarla en peso moral. La síntesis poderosa es que el suicidio es el resultado trágico de una batalla espiritual y mental que se perdió, pero el destino eterno del creyente se define por la victoria que Cristo ya ganó, no por la derrota final y lamentable de la persona.
La declaración central de esta tercera lección es que la Biblia reconoce la realidad de las aflicciones mentales y emocionales, y que el suicidio, en el contexto de una enfermedad mental severa, debe ser visto no solo como un pecado, sino como el resultado de una batalla librada bajo una tremenda desventaja, afectando la plena culpabilidad moral del acto. El problema humano es la tendencia histórica y cultural dentro de la Iglesia de espiritualizar toda lucha, de reducir la depresión a una simple falta de fe o la ansiedad a falta de oración, una mentalidad común que ignora el aspecto biológico y psicológico de la creación de Dios. La solución religiosa, el núcleo extenso, exige que incorporemos la comprensión de la neurociencia y la psicología a nuestra teología pastoral. La Escritura nos da ejemplos de profunda desesperación que rozan la ideación suicida, como Elías bajo el enebro 1 Reyes 19 o Job deseando no haber nacido, mostrando que los siervos de Dios no son inmunes al colapso mental y emocional. El teólogo y mártir Dietrich Bonhoeffer, en sus cartas desde prisión, habló de la necesidad de una fe que abrace la vida en su totalidad, incluyendo el sufrimiento, pero también reconoció la fragilidad humana. El punto teológico aquí es el concepto de imputabilidad. Para que un pecado sea juzgado en su total gravedad, debe haber plena conciencia, intencionalidad y libre albedrío, requisitos que la depresión clínica severa o la psicosis pueden mitigar sustancialmente. Usamos la analogía del soldado en la niebla. El soldado, la persona, debe defender la fortaleza, su vida, pero si está bajo el asalto de una niebla tan densa, la enfermedad mental, que no puede ver al enemigo ni a sus aliados, y si sus armas, sus mecanismos de afrontamiento y razón, están oxidadas por la química cerebral, su responsabilidad por una decisión tomada en ese estado de confusión se mitiga. La Iglesia, por lo tanto, debe ver a la persona que ha muerto por suicidio a través del lente de la compasión, reconociendo el peso de la enfermedad como un factor atenuante, como una herida mortal más que como un acto libre y premeditado de rebelión. La aplicación práctica requiere que la comunidad de fe adopte un lenguaje de salud mental. El ejercicio mental es reemplazar el juicio con la pregunta: ¿qué dolor tan profundo e insoportable debe haber sentido mi hermano o hermana para llegar a ese punto? He llegado a comprender en mi propio camino que la gracia de Dios es tan vasta que se extiende a los rincones de la mente que ni la propia persona puede controlar, y que la depresión es, en muchos casos, un trastorno, no una elección moral. La síntesis poderosa es que la enfermedad mental es un enemigo formidable y el acto final en ese contexto es un síntoma trágico de una mente en guerra, no la definición final del carácter o la fe de una persona. La declaración central de esta cuarta lección es explorar, sin dogmatismos absolutos, las diferentes posturas bíblicas sobre lo que ocurre inmediatamente después de la muerte y cómo esto afecta la visión del alma de quien se quita la vida. El problema humano es el miedo a un purgatorio o un estado intermedio de castigo inmediato, una mentalidad común que surge de la necesidad de aplicar una justicia instantánea al pecado del suicidio, en contraposición a la promesa bíblica de la presencia de Cristo para el creyente. La solución religiosa, el núcleo extenso, se centra en dos visiones principales dentro del cristianismo evangélico: el sueño del alma, que el alma está inconsciente hasta la resurrección, y la presencia inmediata con Cristo. Para el creyente justificado, la promesa de Pablo es que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor, 2 Corintios 5, 8. Esta es la visión más consoladora y teológicamente coherente con la justificación por la fe. Si el alma de un creyente que ha muerto por causas naturales va a estar inmediatamente con Cristo, no hay razón bíblica para suponer que el alma de un creyente que muere por suicidio, pero que fue justificado, deba experimentar un destino diferente, ya que la causa de la muerte no anula el fundamento de la salvación. El gran reformador Martín Lutero,
aunque condenó el suicidio como un acto demoníaco, en el caso de personas con desesperación profunda, a menudo enfatizó la necesidad de mirar la gracia de Dios por encima del acto final, sosteniendo que la desesperación es un asalto, no siempre una elección consciente. La analogía del tribunal es pertinente. Una vez que el juez Dios ha declarado no culpable basándose en la evidencia de Cristo, el método por el cual el acusado abandona el tribunal ya no puede cambiar el veredicto legal que fue pronunciado. Analizamos que el énfasis en el Nuevo Testamento no está en la calidad de nuestra muerte, sino en la calidad de nuestra vida en Cristo. Si la salvación se basara en morir sin haber cometido un pecado final, todos estaríamos perdidos. La aplicación práctica es encontrar el descanso en la promesa de la presencia de Cristo. El ejercicio mental es meditar en la verdad de Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, una ganancia que no puede ser revocada por un momento de debilidad mental. He llegado a comprender en mi propio camino que el amor de Dios no tiene cláusulas de rescisión que se activen por un pecado cometido en un estado de desesperación o enfermedad. Su amor es incondicional y su gracia es suficiente para el más oscuro de los fallos. La síntesis poderosa es que el creyente que ha confiado en Cristo tiene la promesa de la vida eterna. Y la Biblia nos da una esperanza firme de que su alma está en el reposo de Dios, no en un estado de castigo intermedio. La declaración central de esta quinta lección es utilizar la majestuosa visión de Apocalipsis 4, que describe el trono de Dios, para entender el contexto supremo de juicio, soberanía y redención que envuelve toda vida humana, incluyendo la de aquel que muere por su propia mano. El problema humano es que tendemos a juzgar el suicidio con una perspectiva puramente terrenal y legalista, enfocándonos en el acto en sí mismo y en su impacto social, una mentalidad común que olvida la omnisciencia de Dios y su capacidad para juzgar con perfecta justicia y misericordia. La solución religiosa, el núcleo extenso, nos lleva directamente ante la escena central de la historia del universo, el trono de Dios. Apocalipsis 4, 1-11 nos presenta un cuadro de adoración incesante donde los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, que representan a la creación y al pueblo redimido, se postran ante aquel que está sentado en el trono, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta visión es fundamental porque establece que el único juez es el que se sienta en el trono, aquel que es santo y todopoderoso, y el acto de su juicio se basa en su conocimiento absoluto. El fuego que emana del trono, V, 5, y el mar de cristal, V. 6, simbolizan su pureza y su majestad inalcanzable, lo que significa que el juicio no será una burda aplicación de leyes humanas, sino una decisión basada en la verdad total de la condición del alma. La analogía del diamante y la luz es ilustrativa. Solo la luz perfecta, la omnisciencia de Dios, puede revelar cada faceta y cada defecto invisible del diamante, el corazón y la mente de la persona. Nosotros solo vemos la superficie final. Juan Calvino, al hablar de la soberanía de Dios, insistiría en que solo el ser que se describe en Apocalipsis 4 tiene la autoridad y la capacidad para pesar la fe genuina de una vida contra el dolor final de un acto de desesperación. Analizamos que el hecho de que la adoración sea dada a aquel que creó todas las cosas y por cuya voluntad existen y fueron creadas, V. 11 subraya que Él es el único que puede comprender completamente el valor y el propósito original de la vida perdida y el grado en que la desesperación nubló la capacidad de la persona. La aplicación práctica es rendir nuestro juicio a la majestad del trono. El ejercicio mental es visualizar a nuestro ser querido delante de ese trono, no ante un tribunal frío, sino ante aquel cuya gloria es la misericordia y cuya justicia es perfecta. Hubo un tiempo en que yo también sentía que debíamos tener una respuesta sencilla y condenatoria, pero he llegado a comprender que la complejidad del trono de Apocalipsis 4 nos exige humildad teológica.
La síntesis poderosa es que el destino final no se decide en un hospital o en un momento de desesperación, sino en la presencia eterna y soberana de aquel que se sienta en el trono. La declaración central de esta lección es distinguir entre el pecado que conduce a la muerte, pérdida de comunión o incredulidad final, y el pecado que no lo hace, situando el suicidio en el creyente genuino en la categoría de pecado grave, pero no necesariamente de apostasía que anula la salvación. El problema humano es el miedo a que el suicidio sea el pecado imperdonable o el pecado de muerte mencionado en 1 Juan 5, 16, 17, una mentalidad común de que hay una lista de ofensas que superan la gracia. La solución religiosa, el núcleo extenso, requiere una exégesis cuidadosa de 1 Juan 5. El pecado de muerte se interpreta comúnmente como la incredulidad persistente y el rechazo final del testimonio de Dios sobre su Hijo, es decir, el rechazo de la propia fuente de vida o la... With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup, delivered to your doorstep, come in and grab it yourself. Yes, yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes and for details. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Apostasía deliberada y final. El suicidio es, sin duda, una manifestación extrema de la falta de fe en la providencia de Dios y un acto de desesperación. Pero si el acto es cometido por una persona que previamente demostró una fe viva en Cristo, se clasifica como un pecado que no es de muerte, en el sentido de que no anula la justificación. El Catecismo de Heidelberg, un documento reformado clave, enseña que ni siquiera los pecados más graves pueden separar al creyente de la fe siempre y cuando la fe esté genuinamente presente. Usamos la analogía del ancla de un barco. La fe es el ancla que está firme en el lecho marino, Cristo. El suicidio es una tormenta furiosa que golpea el barco y lo daña severamente. Si el ancla se mantiene firme, el barco está maltrecho pero seguro. El teólogo C.S. Lewis, aunque no abordó el suicidio directamente, a menudo enfatizó que la misericordia de Dios se encuentra en el punto de la desesperación humana más profunda. La aplicación práctica es la seguridad de la fe. El ejercicio mental es recordarse que la promesa de la perseverancia de los santos no es una garantía de perfección, sino una garantía de la fidelidad de Dios. Hubo un tiempo en que yo también pensaba en el pecado como una serie de puntos que te descalifican, pero he llegado a comprender que es un estado de relación. Una vez en relación, un acto terrible no termina la relación, aunque la daña profundamente. La síntesis poderosa es que el amor de Dios no se basa en nuestro rendimiento perfecto, sino en su promesa inquebrantable, y el acto de quitarse la vida, por más trágico, no es el pecado que anula la redención de Cristo. La declaración central de esta lección es que el juicio final de Dios es perfecto porque no solo considera el acto, el suicidio, sino también las circunstancias, el dolor, la enfermedad mental, el abuso y el estado del corazón, la fe previa, lo que permite una responsabilidad atenuada que va más allá de la ley humana.
El problema humano es la incapacidad del sistema legal humano y a menudo de nuestro propio juicio de sopesar adecuadamente el factor de la enfermedad mental o el trauma en la toma de decisiones, una mentalidad común que exige una contabilidad de todo o nada. La solución religiosa, el núcleo extenso, reside en el atributo divino de la omnisciencia y la justicia perfecta, que van de la mano. Dios no juzga como lo hace un juez terrenal, sino como el gran pastor que conoce a su oveja, incluso a la que se ha descarriado hasta el punto de la autodestrucción. La Biblia a menudo vincula el pecado con la ignorancia o la debilidad, no solo con la rebelión total. El teólogo bautista Charles Spurgeon, quien luchó notablemente contra la depresión, a menudo predicaba sobre la ternura de Cristo hacia los débiles y los enfermos, un modelo que se aplica teológicamente al juicio divino. La analogía de la contabilidad es útil. El juicio humano solo ve la línea final del balance, el suicidio. El juicio de Dios ve el libro de contabilidad entero, incluyendo las pérdidas y ganancias debido a factores externos, trauma y las condiciones internas, química cerebral. El análisis profundo de la gracia nos enseña que el juicio de Dios es, para el creyente, un juicio para recibir recompensas, no para determinar la salvación, que ya fue determinada en la cruz. Si el creyente ya fue declarado justo, el juicio final no es para decidir si entra al cielo, sino para determinar el impacto de su vida. El acto de quitarse la vida es una obra de paja y heno, 1 Corintios 3:12, que se quemará a un final lamentable, pero no la destrucción del fundamento, que es Cristo. La aplicación práctica es la confianza en el juez. El ejercicio mental es orar por la persona, rindiendo la complejidad de su corazón a aquel que la conoce de manera íntima. He llegado a comprender en mi propio camino que nuestro sistema legal es binario, pero la justicia de Dios es infinitamente matizada, capaz de sopesar el peso de un trauma de la infancia con la decisión de un adulto. La síntesis poderosa es que Dios juzgará no solo el acto, sino el corazón, y para el creyente, su juicio final está mediado por la perfecta justicia de Cristo. La declaración central de esta lección es señalar que, a pesar de la gravedad del acto, las Escrituras no contienen un pasaje explícito que condene al infierno a un creyente justificado por el solo hecho de cometer suicidio, lo que requiere que basemos nuestra esperanza más en la promesa general de la redención que en la especulación sobre el acto final. El problema humano es la necesidad humana de respuestas claras y binarias, una mentalidad común que busca un versículo de prueba para condenar o absolver, lo cual ignora la economía de la gracia tal como se presenta en la totalidad de la Biblia. La solución religiosa, el núcleo extenso, es el principio de la hermenéutica de la gracia. Interpretar los pasajes difíciles a la luz de los pasajes claros, la justificación por la fe, la perseverancia de los santos y no al revés. La Biblia registra varios casos de suicidio, Saúl, Aitofel, Judas, y aunque el de Judas es usado como ejemplo de condenación, es importante notar que su acto final fue precedido y motivado por la traición y la falta de arrepentimiento genuino. La condenación de Judas no se atribuye primordialmente al acto de quitarse la vida, sino a la traición de Cristo y a la falta de fe salvadora. El silencio de las Escrituras sobre la condenación específica del creyente suicida es, en sí mismo, un argumento poderoso para la misericordia, obligándonos a mirar la magnitud de la gracia. La analogía de la carta de amor es reveladora. La Biblia es una carta de amor de Dios. Si el creyente ha aceptado esa carta, incluso si el último párrafo de su vida fue escrito con tinta de desesperación, el mensaje central de la carta, la promesa de vida eterna, no se anula. El análisis de los padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, enfatizaba que la verdadera condenación viene de la condición de incredulidad, no de un pecado singular, por terrible que sea. La aplicación práctica es descansar en la plenitud de la Escritura. El ejercicio mental es rechazar la necesidad de llenar los vacíos del texto con nuestros propios miedos o juicios.
Hubo un tiempo en que yo también quería que la Biblia fuera un código legal absoluto, pero he llegado a comprender que es un registro de la relación de pacto de Dios con su pueblo, y ese pacto es inquebrantable. La síntesis poderosa es que el silencio de la Escritura en este punto no es una omisión, sino una invitación a confiar en la amplitud de la gracia de Dios, que supera nuestra necesidad de certeza legalista. La declaración central de esta lección es redefinir el rol de la Iglesia como una comunidad de auxilio y sanación que debe ver el suicidio no solo como una tragedia teológica, sino como un fracaso pastoral, y que su respuesta debe ser de compasión, no de condena. El problema humano es que la Iglesia a menudo actúa como un club de personas ya arregladas o un tribunal moral, una mentalidad común que aísla a quienes luchan con enfermedades mentales y les niega el espacio para la honestidad. La solución religiosa, el núcleo extenso, se basa en la imagen de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, y como un hospital de almas, una idea promovida por figuras como San Basilio el Grande. El suicidio en la comunidad creyente debe ser un llamado de atención a toda la congregación, indicando que el apoyo y el discipulado fallaron en llegar a la persona en su hora más oscura. El pastor y teólogo Richard Baxter, en su Guía para la Paz Eterna, enfatizó la necesidad de un cuidado pastoral individualizado que no ignore la tristeza o la melancolía. La analogía de la armadura es potente. La Iglesia es la línea de batalla donde todos visten la armadura de Dios. El suicidio es el momento en que un soldado, abrumado por el enemigo, la desesperación, la enfermedad, se dispara a sí mismo por accidente. La respuesta de la comunidad no debe ser la de condenar al soldado caído, sino la de preguntarse por qué no se enviaron refuerzos y si la armadura, el apoyo espiritual y emocional, tenía fallas. El análisis práctico de la fe exige que la Iglesia predique la esperanza sin simplificar el dolor. La aplicación práctica es transformar la pastoral. El ejercicio mental es crear espacios en la Iglesia para la vulnerabilidad real, donde se pueda hablar de la depresión sin miedo a ser juzgado. He llegado a comprender en mi propio camino que la mayor herejía de la Iglesia moderna es la creencia implícita de que la fe verdadera... Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Elimina el sufrimiento mental y que la única forma de honrar a quienes mueren por suicidio es volviéndonos una comunidad más honesta y de apoyo. La síntesis poderosa es que la Iglesia debe ser la encarnación de la misericordia de Cristo, un refugio para las almas heridas, y que su respuesta al suicidio debe ser un lamento compasivo y una renovación del compromiso con el cuidado integral. La declaración central de esta lección es la exploración teológica de hasta qué punto la voluntad libre de un creyente puede operar bajo la presión extrema de la enfermedad mental o el dolor insoportable,
concluyendo que la capacidad de ejercer una voluntad salvadora se ve atenuada, lo que refuerza la mitigación de la culpa. El problema humano es la presuposición de que el suicidio es siempre un acto de libre y consciente rebelión, una mentalidad común que no distingue entre el dolor físico, que anula la razón, y el dolor emocional, que hace lo mismo. La solución religiosa, el núcleo extenso, se apoya en el concepto teológico de la fortaleza o debilidad de la voluntad. La teología cristiana, especialmente en la tradición agustiniana, reconoce que la voluntad humana fue afectada por la caída. No es perfectamente libre, sino que está esclavizada al pecado y, en el caso de la enfermedad mental, esclavizada al dolor. El pensador Blaise Pascal, en sus Pensées, a menudo reflexionó sobre la miseria del hombre sin Dios, un abismo que, llevado a su extremo patológico, puede nublar completamente la voluntad racional. La analogía del secuestro es pertinente. La persona que comete suicidio no está actuando con su yo redimido y en pleno control, sino con un yo que ha sido secuestrado por la química del dolor, el miedo y la desesperación. El acto no es un ejercicio de libre albedrío en el sentido teológico, sino una reacción desesperada. El análisis profundo de la imago Dei, la imagen de Dios, en el ser humano nos enseña que esa imagen está dañada y fracturada en todos nosotros. En la enfermedad mental, esa fractura es profunda, lo que significa que el yo que toma la decisión final no es el yo completamente responsable que Dios redimió. La aplicación práctica es la suspensión del juicio moral. El ejercicio mental es invocar la misericordia para aquellos que murieron en un estado de voluntad comprometida, confiando en que Dios ve más allá de la acción. He llegado a comprender en mi propio camino que no se puede pedir a una persona que ejerza una voluntad perfectamente libre cuando su mente está en llamas, y que la compasión de Dios se extiende al caos interior. La síntesis poderosa es que la voluntad de quien se quita la vida está, en el momento final, gravemente comprometida, y la gracia de Dios cubre esa debilidad. La declaración central de esta lección es que la muerte de Jesucristo en la cruz es el perdón total, completo y definitivo de todos los pecados del creyente, pasados, presentes y futuros, y que el acto de quitarse la vida no es una excepción a la suficiencia de su sacrificio. El problema humano es que, a pesar de predicar la suficiencia de la cruz, a menudo vivimos como si hubiera un tope a la gracia de Dios, una mentalidad común que cree que la magnitud de un pecado final puede superar la magnitud del sacrificio de Cristo. La solución religiosa, el núcleo extenso, se encuentra en el concepto de la expiación y la propiciación. La Biblia enseña que Cristo no murió por una lista de pecados hasta un punto arbitrario, sino que su sacrificio fue un pago total por todos los pecados de su pueblo. Colosenses 2:13-14. Si el suicidio es un pecado, y lo es, ya estaba incluido en la lista de pecados que Cristo llevó a la cruz hace 2000 años. El teólogo John Owen, un puritano, en sus tratados sobre la muerte de Cristo, enfatizó que la eficacia de la muerte de Jesús es absoluta. No hay pecado de excepción que pueda anular su poder. La analogía del recibo y la cuenta pagada es clara. Cuando el creyente pone su fe en Cristo, Dios estampa un pagado en su totalidad sobre el libro de sus pecados. El acto de quitarse la vida es un pecado añadido después, pero la cuenta ya está saldada. El análisis de Hebreos 9, 26-28 muestra que Cristo se ofreció una sola vez para quitar el pecado. No se necesita un nuevo sacrificio para el último pecado. La aplicación práctica es la confianza absoluta en el poder de la sangre de Cristo. El ejercicio mental es confesar la suficiencia de la cruz sobre el dolor de la pérdida, declarando que la muerte de Cristo fue más grande que la debilidad final. He llegado a comprender en mi propio camino que reducir la muerte de Cristo a un perdón condicional es reducir la deidad de Cristo, y que su obra es tan vasta que cubre incluso el final más trágico.
La síntesis poderosa es que el perdón de Dios es más grande que cualquier error humano, incluyendo el suicidio, y que la fe en Cristo garantiza una redención total. La declaración central de esta lección es que el valor de la vida del creyente se define por su relación con Dios, no por sus logros o por la ausencia de dolor, y que el sufrimiento en la vida es un componente, aunque doloroso, del proceso de santificación. El problema humano es la mentalidad de la sociedad moderna que ata el valor de la vida a la calidad de vida o la felicidad hedonista, una mentalidad común que hace que la pérdida de la felicidad se perciba como la pérdida del valor total. La solución religiosa, el núcleo extenso, se centra en la teología de la vocación y la santificación a través del sufrimiento. La vida tiene valor intrínseco porque cada ser humano es portador de la imago Dei. El dolor en la visión bíblica no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para que el poder de Cristo se perfeccione en nuestra debilidad. 2 Corintios 12, 9. El apóstol Pablo en Romanos 5 nos enseña que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza. El pensador C.S. Lewis, en El problema del dolor, argumenta que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo sordo. La analogía del diamante en bruto. La vida es el diamante, el sufrimiento son los cortes y las pulidas que le dan valor, haciéndolo capaz de reflejar la luz de Cristo. El suicidio es el diamante que en medio del proceso se destruye a sí mismo, un final trágico, pero el valor original y el potencial seguían allí. El análisis del Evangelio nos recuerda que el valor de nuestra vida fue determinado por el precio que Cristo pagó por ella. La aplicación práctica es reorientar la perspectiva del sufrimiento. El ejercicio mental es preguntarse, ¿qué me está enseñando Dios a través de este dolor que no podría aprender sin Él? He llegado a comprender en mi propio camino que la tentación de escapar del sufrimiento es la tentación de escapar del discipulado, y que la verdadera fe se encuentra en la capacidad de permanecer firme en la prueba. La síntesis poderosa es que el valor de la vida del creyente es eterno y no puede ser aniquilado por la temporalidad del sufrimiento. La declaración central de esta lección es que la desesperación que conduce al suicidio no es simplemente una falla psicológica, sino que debe ser vista también como un asalto espiritual directo del adversario, quien busca anular el testimonio de la gracia de Dios en la vida del creyente. El problema humano es la tendencia moderna a desespiritualizar completamente la vida, ignorando la realidad de la guerra espiritual, una mentalidad común que subestima el poder y la malicia de Satanás. La solución religiosa, el núcleo extenso, se encuentra en la doctrina bíblica de la guerra espiritual, Efesios 6, 12. El adversario, a quien Pedro llama un león rugiente, busca devorar a los creyentes, y su arma más potente, junto con la mentira, es la desesperación, el intento de convencer al creyente de que su pecado es demasiado grande o su situación demasiado oscura para la gracia de Dios. Los grandes teólogos puritanos, como John Bunyan en El progreso del peregrino, a menudo describieron la cueva de la desesperación como una trampa demoníaca. La analogía del susurro es pertinente. El diablo no necesita forzar la mano, solo necesita susurrar la mentira de que el creyente está solo y sin esperanza hasta que el peso del dolor parezca una voz interior. El suicidio, visto desde la óptica espiritual, es el clímax de una batalla de mentiras. El análisis de la Escritura nos revela que Jesús enfrentó al diablo con la palabra. SpringFest means more sun, more fun, and more free at Lowe's. Keep your yard in line with an additional free Ego 56-volt battery when you buy a select Ego mower, trimmer, or blower. Plus, keep landscaping fresh with Stay Green 1 cubic foot garden soil, 5 bags for $10. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/8 while supplies last. Selection varies by location. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print?
You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Mostrando que la defensa principal es la verdad bíblica sobre la gracia y la soberanía. La aplicación práctica es el discernimiento espiritual. El ejercicio mental es rechazar los pensamientos de desesperación como dardos de fuego del maligno y contrarrestarlos con la verdad de Romanos 8:1. He llegado a comprender en mi propio camino que la desesperación no es una debilidad, sino una herida que el enemigo explota y que debemos combatirla con la autoridad de Cristo. La síntesis poderosa es que el acto de quitarse la vida es una tragedia que se desarrolla en un contexto de guerra espiritual, y el destino de la persona está asegurado por el general de la guerra, Jesucristo. La declaración central de esta última y crucial lección es que debido a la omnisciencia de Dios, Él conoce las intenciones y el arrepentimiento del corazón que pueden ocurrir en el instante final entre el acto de desesperación y la muerte, un concepto a veces llamado el arrepentimiento tardío. El problema humano es que nuestro sistema de justicia opera solo con evidencia externa y visible, asumiendo que el estado mental y espiritual de la persona en el momento del acto permanece sin cambios hasta la muerte, una mentalidad común que limita la obra del Espíritu Santo. La solución religiosa, el núcleo extenso, es el atributo de la omnisciencia de Dios, un tema poderosamente simbolizado en Apocalipsis 4. Al contemplar la escena del trono, vemos a aquel que es santo y que ve todo. Apocalipsis 4, 6, 8, con sus seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás, es una metáfora de la visión total de Dios, que no se limita a la línea de tiempo humana. Dios no solo ve el acto de desesperación, sino también el grito del corazón y la última rendición al Señor que podría ocurrir en el microsegundo de la agonía antes de que la vida se apague. La teología reformada, en su énfasis en la gracia, nos permite contemplar la posibilidad de que el Espíritu Santo, en ese instante final, pueda reorientar el corazón de un creyente, incluso en un momento de gran debilidad. La analogía del parpadeo, nuestro juicio es limitado por el tiempo y el espacio. El juicio de Dios abarca el tiempo sin límites. Ese último parpadeo de conciencia está a la vista de su omnisciencia. El análisis de la fe nos recuerda que la justificación no se revoca, pero la misericordia de Dios se extiende al punto de la muerte en el ladrón en la cruz, un pecador de última hora que solo tuvo un instante para decir: «Acuérdate de mí». La aplicación práctica es la oración de intercesión y la confianza silenciosa. El ejercicio mental es pedir a Dios que aplique la obra de Cristo a ese último y desesperado momento. He llegado a comprender en mi propio camino que nuestro Dios no es un burócrata frío, sino un Padre que está al acecho en el horizonte, y que su misericordia se extiende incluso a la muerte más trágica. La síntesis poderosa es que el juicio final pertenece al único que se sienta en el trono de Apocalipsis 4. Aquel cuya visión es total, cuya justicia es perfecta y cuya misericordia es infinita, y a Él debemos rendir toda esperanza. Hemos viajado a través de 12 lecciones que exploran la compleja y dolorosa pregunta sobre el destino del alma de quien se quita la vida, siempre a la luz de la soberanía de Dios y la suficiencia de la obra de Cristo. Hemos descubierto que la Biblia nos invita a reemplazar el juicio simplista con la compasión teológica, a ver el acto final no como la anulación de la fe, sino como el trágico final de una batalla librada bajo una tremenda desventaja. Nuestra esperanza no se basa en la perfección de la vida, sino en la perfección de Cristo, cuyo sacrificio cubre todos nuestros pecados. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: mi esperanza está en el trono.
Esto sella tu compromiso con una fe que es a la vez profunda en la verdad y vasta en la misericordia. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.